I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Pues bueno, aquí estamos con el personaje del pastorcito, miren. Así nos ha quedado el pastorcito. De esta manera, también le hemos hecho su varita, su palito, miren, el pastorcito, ¿no? Y bueno, nos ha quedado de así en la parte de atrás. Hemos utilizado estos tonos, pues si ustedes lo van a hacer en esta versión, en estos colores, pues necesitan este color de aquí, que es amarillo, mostaza, este color de aquí gris oscuro, café oscuro. Tenemos este color nuez, que es para el manto y para el chaleco, para el cinturón, color piel, para su rostro, sus pies, sus manos. Este terracota que le he puesto aquí, en esta parte de aquí, y también aquí en la parte de la túnica, ¿no? Y este color de acá, miren, le voy a sacar porque este se le saca. Y este color le he hecho su cabellito, miren así. Un par de ojitos de 5 milímetros, color blanco. Estambre blanco para la luz de sus ojos, un color estambre, este no es estambre, este es hilo de bordar café clarito, y el mismo estambre que le hice el cabello, que es cristal, que es muy grueso, hecho también para sus cejas. Eso, las sandalias son igual color nuez que este de aquí, de su mantito, miren, así. ¿Qué colores más necesitamos? Esos serían, y obviamente no el relleno, la aguja lanera y todo lo demás que necesitamos. Como les pude indicar, miren, este se le puede sacar, este también se le saca. Y al momento de colocarle es muy fácil, solo le ponemos en la parte de aquí así. Y luego le metemos el arito, que entra un poquito como ajustadito, miren. Y ya nos queda así nuestro pastorcito. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, para iniciar vamos a realizar este chaleco de aquí. Yo lo voy a hacer de otros tonos. Este café oscuro lo voy a hacer con este color gris. Y este tono nuez de aquí lo voy a hacer con el color nuez. Al contrario, o sea, este de aquí, a ver, este color de aquí le voy a hacer gris, ¿no? El café. Y este igualmente le voy a hacer nuez, del mismo color nuez, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Iniciar con este tono, y si ustedes van a iniciar con el otro chaleco sería el café que deben iniciar, ¿no? Y vamos a hacer 82 cadenas. Aquí ya terminé de hacer, miren, mis 82 cadenas, y vamos a realizar medios puntos altos. Eso quiere decir que vamos a hacer 80 medios puntos altos, porque vamos a iniciar desde la tercera cadena, contando desde la cadena que está en el ganchillo. Entonces nos vamos a enlazar aquí, miren, y nos vamos a ir tejiendo, a ver, 1, 2 y 3, aquí en esta cadenita de aquí, y nos vamos a ir tejiendo los 80 medios puntos altos. Miren, de esta manera, así nos vamos a ir tejiendo por todo hasta el final, y vamos a hacer 80 medios puntos altos. Esto, miren, aquí ya terminé de hacer mis 80 medios puntos altos. Ahora aquí le hice ya el punto, ¿no? Aquí tendría que levantar 2 cadenas, pero voy a levantar solo una, pero haciendo un cambio de color, y voy a cambiar a color nuez. De igual forma, si ustedes están haciendo el chaleco café, igual tienen que cambiar a este color nuez, ¿no? De acá. Entonces me voy a enganchar. Voy a hacer solo una cadena, como les decía, porque esta fila que voy a hacer, la siguiente, va a ser de puntos bajos, no de medios puntos altos. Entonces aquí, antes de hacer la cadena, me voy a cambiar de color, así, de esta manera. Entonces voy a cortar la hebra de color gris, y voy a hacer solo un nudo con estas 2 hebritas que acabamos de unir, solo un nudito. Y ahora sí vamos a levantar nuestra cadena y vamos a girar el tejido. Cuando giramos el tejido vamos a aprovechar y vamos a esconder estas 2 hebritas que acabamos de amarrar.
y las vamos a pasar para la parte de acá adelante, así, ¿no? Para ir perdiendo esa hebra. Entonces, una vez pasadas las dos, que serían estas así, ya, estas dos, entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos por todo lo largo, ¿no?, del tejido. Entonces vamos a irnos tejiendo 80 puntos bajos, punto sobre punto, ¿no? Recordemos estirar, jalar un poquito estas hebritas que vamos escondiendo para que no nos queden así como, miren, que se desaparezca en la parte de atrás. Entonces vamos a ir perdiendo estas hebras conforme vamos tejiendo y vamos a hacer los 80 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 80 medios puntos bajos. Ahora aquí ya le hice el puntito, ¿no es cierto? El último punto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a cortar un pedacito así, voy a cortar la hebra, como lo voy a dejar unos 5 centímetros. Y ahora voy a volverme a enganchar con el estambre de color celeste. Si ustedes están haciendo con el otro chaleco, sería el café. Entonces me voy a unir aquí, tal cual como nos unimos con el estambre anterior cuando hicimos el cambio. Entonces vamos a unir así y vamos a hacer un nudito, solo un nudito aquí. Vamos a hacer así, un nudito apretado. Ya. Entonces vamos a girar el tejido. Antes de girar, bueno, vamos a hacer para que se nos asegure bien las dos cadenas. Vamos a hacer dos cadenas porque vamos a hacer medios puntos altos. Entonces aquí hago mi primera cadena y mi segunda cadena. Entonces ahí sí giro ya mi tejido y estas hebritas las voy a pasar de la parte de adelante, así como hicimos anteriormente, para poderlas ir perdiendo. Entonces las pasamos hacia adelante y sujetamos con el dedo. Entonces nos vamos a ir tejiendo 80 medios puntos altos ahora, ¿no? Vamos a hacer punto sobre punto en cada punto. Y recuerden ir perdiendo estas hebritas cuando vayan tejiendo. Y así nos vamos a ir tejiendo nuestros 80 medios puntos altos. Recuerden siempre jalarle un poquito para que se pierda al inicio, miren, y ya no se ve. Entonces vamos a ir tejiendo los 80 medios puntos altos. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 80 medios puntos altos y aquí voy a ya hacer al último una cadenita así y voy a cortar, ¿no? Y ya voy a rematar. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Bien, ahora lo que vamos a ubicar es el centro de nuestro chaleco, el centro y el derecho, ¿no? Donde comenzamos, miren, a hacer las cadenitas aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a doblar por la mitad con el revés hacia adentro, así, miren, ¿ya? Entonces vamos aquí, cuando hayamos encontrado la mitad, justo la mitad aquí en este puntito, vamos a poner un marcador solo de señal, ¿ya? Para no confundirnos. Listo. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer la parte de la espalda del chaleco. Entonces, este está en el centro el marcador. Entonces yo voy a empezar a tejer 6, o sea, en total 13 puntos. 6 aquí, 6 acá y con el del medio serían 13, ¿no? Entonces nos vamos a enganchar con el estambre color gris si es que están haciendo este, o café oscuro si están haciendo el otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudito deslizado. Así, de esta manera. Y vamos a contar los puntos. Los puntos después de este marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí me voy a enganchar. Justo en el sexto, contando después del marcador. Entonces ya aquí ya tengo mi señal. Así, y me voy a ingresar, ¿no? Aquí voy a hacer en una cadena que va a simular como mi primer punto. Esta cadena va a ser el primer punto, ¿no? Entonces voy a aprovechar también para ir perdiendo esta hebrita de aquí. Voy a hacer mi segundo punto. Vamos a hacer el tercero, cuarto, quinto, sexto,
Ahora sí vamos a quitar ya el marcador y vamos a seguir tejiendo normalmente. Séptimo, aquí está el 7, vamos, 8 puntos, 9, 10, 11, 12 y 13 puntitos. Si deseamos, aquí ya le podemos cortar esta hebra porque ya está perdida, ¿no? Aquí ya hicimos 13 puntos. Ahora voy a levantar 2 cadenas porque voy a tejer ahora medios puntos altos. Aquí hicimos 13 puntos bajos. Voy a levantar 2 cadenitas, 1 y 2, voy a girar mi tejido y voy a tejer estos 13 medios puntos, 1, 2 y así me voy a ir tejiendo mis 13 puntos, ¿no? Termino de tejer estos 13 medios puntos altos. Ya terminé de tejer mis 13 medios puntos altos. Nuevamente voy a levantar 2 cadenas y voy a hacer de nuevo 13 medios puntos altos, o sea, voy a hacer en total 2 filas más de altura. Voy a hacer 1 y 2 de 13 medios puntos altos. Aquí ya terminé de hacer mis 2 filas de altura adicionales y ahora ya hice 2 cadenas y giré el tejido. Ahora voy a hacer 2 aumentos, ¿no? Vamos entonces a ingresar y voy a hacer mi primer aumento de medios puntos altos. Ya hice 1. Ahora voy a hacer el otro aumento. De esta manera. Miren, aquí hice 2 aumentos, ¿no? Uno aquí y otro acá. Ahora voy a tejer normalmente 11 puntos, 11 medios puntos altos. Al final me van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos voy a hacer 2 aumentos, ¿no? Así como al principio. Perdón, después de los 2 aumentos que hicimos son solo 9 puntos, ¿no? 9 puntos y ahí me sobran los 2 puntos y ahí hago los 2 aumentos. Ya terminé de hacer mis 2 aumentos al inicio y mis 2 aumentos al final y hasta ahí tenemos 17 medios puntos altos. Ahora voy a levantar 2 cadenas, voy a girar y voy a tejer estos 17 medios puntos altos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ya levanté mis 2 cadenas, ahora voy a girar el tejido y voy a hacer 2 aumentos al principio, luego voy a hacer 13 puntos, medios puntos altos y luego al final 2 aumentos. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido y tejemos esos 21 puntos. Aquí ya terminé de tejer mis 21 puntos, luego voy a hacer 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer 2 aumentos al principio, mis 17 puntos y luego 2 aumentos al final de medios puntos altos. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, giramos y tejemos esos 25 puntos. Ya terminé de hacer mis 25 medios puntos altos, hice 2 cadenas, voy a girar y voy a hacer lo mismo. 2 aumentos, 21 medios puntos altos y 2 aumentos al final. Y hasta ahí tenemos 29 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, giramos y tejemos esos 29 puntos. Terminé de tejer mis 29 puntos, hice 2 cadenas, voy a girar, voy a hacer 2 aumentos, 25 puntos y el último 2 aumentos. Terminamos de hacer y hasta ahí tenemos 33 puntos. Ahora ya terminamos de hacer nuestras filas de aumento. Ahora lo que vamos a hacer es solamente filas de altura y vamos a hacer de estos 33 puntos 7 filas de altura. Recuerden que al finalizar siempre levantan 2 cadenas y giran el tejido. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 7 filas de altura. Y bueno, al último voy a hacer una cadenita. Y voy a cortar la hebra, pero sí voy a dejar bastante hebra porque voy a coser esta parte de aquí. Miren, así. Aquí voy a coser, ¿no? Entonces, justo me queda así, ¿no? Donde terminé, entonces vamos a cortar la hebra, vamos a dejar larguita. Y vamos a ensartar esta aguja. Yo dejé más o menos como unos 50 centímetros. Miren, aquí yo ya ensarté mi aguja. Entonces, tal cual como me quedé así. Así voy a coser, ¿no? Le voy a bajar justamente esta parte de aquí, miren, así va a quedar el chaleco y vamos a coser esta parte, o sea,
esta parte la vamos a unir así. Vamos a empezar a unir desde aquí, ¿no? Y aquí vamos a dejar un espacio, vamos a dejar un huequito como para que ingrese el bracito. Más o menos vamos a dejar un espacio de unos, que nos ingrese así como que justo 2 deditos, ¿no? Miren así, para que podamos meter por aquí el bracito luego. Miren, como 2 deditos. Entonces vamos a ir cosiendo de esta manera. Vamos a tomar un punto, miren, aquí están las cadenitas, ¿no? Entonces vamos a tomar la cadenita de acá, esta de aquí, ¿no? Esta de acá. Ahorita vamos a tomar el filito. Como está aquí en el filo, acá también una puntadita en el filito, para que se nos una así. Y luego vamos a ir tomando, ¿no? Una cadenita, un poquito de hilo de acá con la cadenita externa. Miren, si ven que aquí es una cadena, vamos a tomar las hebritas de la parte de acá, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y nos vamos a ir cosiendo así. Si desean aquí, pónganle en una señal para que sepan hasta dónde van a llegar. Pueden ponerle aquí un marcador, ya saben, unos 2 deditos que entre justitos. Y hasta ahí nada más cosen y rematan, ¿ya? Listo, miren, aquí ya le terminé de coser. Como les dije, que unos 2 deditos así que entren como apretaditos, ¿no? Entonces aquí ya le hice un nudito, le voy a perder un poquito de hebra por aquícito donde no se vea. Miren, no se ve ni atrás ni adelante. Entonces le paso por aquí y aquí le voy a cortar. Ya, miren. Entonces voy a hacer lo mismo al otro lado con este mismo estambre. Por eso tenemos que dejar larguito para podernos enganchar luego en el lado de acá. Y vamos a hacer lo mismo. Esta parte la vamos a coser acá. Estas hebritas luego le vamos a perder con otro detalle que vamos a hacer, así que no es necesario que las vayan a perder. Entonces así mismo nos enganchamos aquí. Miren así. Luego aquí al inicio. De esta manera, así, y vamos a ir cosiendo de igual forma, ¿no? Tomando las hebritas, esta pasémosla acá atrás para que no nos estorbe. Ya. Vamos a ir y de igual forma cosiendo, miren, tomando, esta es la cadena, aquí está la cadena, vamos a tomar estas hebras internas, de aquí, vamos una hebrita de aquí y un poquito de estambre de aquí. Y así nos vamos a ir cosiendo por todo el borde. Igual, el mismo espacio que yo dejé para aquí, en este voy a dejar acá. Miren que justo es en esta fila de aquí. Ahí tienen que darse cuenta que justo llegan a esta fila y ya está ahí. Y vamos a coser esta parte. Miren. Aquí ya terminé de coser también este lado, llegué hasta aquí, le hice un nudito aquí, le perdí por acá y ahora le voy a cortar de esta manera así. Y miren, así nos queda, este es el lado revés y este es el derecho de nuestro, miren, chalequito, así nos queda, ¿no? Aquí nos queda para ponerle. Ahora vamos a hacer otro detalle más. Ahora vamos a ubicar el centro de aquí del chaleco, vamos a poner el marcador, ¿no? Van a ubicar aquí justamente el centro, le van a poner un marcadorcito en el punto que es el centro, ¿no? Miren, así de esta manera. Por acá atrás se le ve mejor las cadenitas, los puntitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a contar 7 puntos a un lado, o sea, 7 estas cadenitas. 1, 2, 3, miren, aquí se ven. No, que son los puntos. Después del marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Justo en las 7, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la 7, que sería aquí, le voy a poner el marcador. De esta manera, así. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Voy a contar, ¿no? Después del marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería esta de aquí. Entonces le voy a sacar
y le voy a poner el marcador en este otro extremo, ¿ya? Entonces en total lo que tendríamos son 15 puntos, ¿no? Porque teníamos uno en el centro, 7 a un lado, 7 al otro, entonces serían 15 que estamos dejando, ¿no? Estos los pongo esa marca ahí porque les voy a decir qué vamos a hacer aquí luego, ¿ya? Entonces ahora, este es el derecho de nuestro chalequito. Vamos a coger este color de estambre que es color nuez y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Nos vamos a enganchar aquí porque nos vamos a ir por todo alrededor así. Vamos a tejer toda esta parte de aquí, luego acá abajo y terminamos donde iniciamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte de aquí? Como les decía, vamos a engancharnos de esta manera, así, justo en el filito, ¿no? Y vamos a tomar nuestro estambre. Vamos a ingresar de esta manera así. Vamos a hacer aquí, si ven que quedan esta hebrita y esta otra que está de la punta de acá, le vamos a hacer un nudito para que se sujete, ¿ya? Así de esta manera, un nudito. Y aquí vamos a levantar 1 y 2 cadenas. Bueno, luego de las 2 cadenitas que yo he levantado, me voy a ir haciendo hasta antes del marcador, me voy a ir haciendo medios puntos altos. Entonces tomo la lazada y aprovecho. Miren, aquí están estas cadenitas. Estos son los puntitos donde yo me debo ir ingresando. Miren, aquí ingresa muy facilito. Y voy haciendo esto. Medios, aquí se me zafó. Medios puntos altos. Entonces pongo de nuevo acá adelante, me ingreso aquí, miren, y voy haciendo mis medios puntos altos. Entonces es de ingresarse, miren, aquí es justo el puntito donde se formó, así. Miren, me voy a ir ingresando en estos puntitos. No sé si ahí se mira mejor, entonces voy a indicarles aquí mejor que se vea. Entonces miren, vamos ingresándonos es aquí, 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 miren, aquí se ve clarito los puntitos, ¿no? Entonces vamos a ir medios puntos altos hasta antes del marcador, ¿no? Listo, miren, yo ya tejí todo esto de medios puntos altos antes de llegar al marcador. Justo donde está el marcador voy a quitar el marcador y ahí voy a hacer un punto bajo, no voy a hacer medios puntos altos como estaba haciendo, ahí voy a hacer un punto bajo, ¿ya? Y voy a ir tejiendo igual antes de llegar al marcador, que serían 13 puntos. Antes de llegar al marcador voy a hacer en cambio puntos deslizados, de esta manera, sin tomar lazada, saco, ingreso y tejo. Y así me voy a ir tejiendo puntos deslizados, 13 puntos deslizados hasta antes de llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 13 puntos deslizados. Ahora voy a retirar este marcador y ahí donde estaba el marcador voy a hacer un punto bajo, ¿no? Así. Y ahora sí me voy a ir tejiendo medios puntos altos por toda esta parte de aquí, así. Voy ingresando aquí en esos puntitos y así me voy a ir tejiendo medios puntos altos hasta llegar aquí antes de la esquina. Miren, aquí está antes de llegar a la vueltita a la esquina. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí para poder girar? Voy a hacer aquí unos aumentos. Entonces en el siguiente voy a hacer aquí un aumento de medios puntos altos, miren. En el que sigue, que sería aquí, voy a hacer lo mismo, así, miren, voy a hacer un aumento de esta manera, así. En total, miren, hice 2 aumentos para poder girar normalmente. Entonces toda esta fila de acá, que sería hasta llegar aquí también antes de la esquina,
aquí, antes de virar, voy a hacer de puntos bajos, ya no medios puntos altos, ¿no? Entonces yo me voy a ir tejiendo así, miren, ya puntos bajos, miren, y así vira bonito, no se arruga, no se frunce. Entonces voy a ir tomando cada puntito, miren, de esta manera me voy a ir tejiendo por todo el manto. Hasta antes sería hasta aquí, hasta la parte celeste, en su caso sería la parte café si están haciendo el chalequito café, ¿no? Sería hasta aquí, hasta esta fila. Luego ya les indico cómo giramos acá. Llegué aquí hasta lo que les dije, ¿no? Entonces estoy aprovechando también perdiendo esta hebrita que estaba ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente para que me quede casi igual aquí, así. Entonces, miren, me voy a ir al puntito que sigue. Miren aquí, ¿no? Voy a hacer aquí un medio punto alto. Voy a hacer un aumento. Aquí voy a ingresar y voy a hacer un aumento, así, miren. Y luego voy a hacer, me voy a ir a la parte de acá y me voy a enganchar en este puntito de aquí y voy a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados y 3 puntos deslizados. Estoy tejiendo, miren, para que me quede ese redondito igual que acá, así. Miren, me tejí 3 puntos en la parte de aquí, me cogí 3 puntos de esta parte de aquí, miren, y ahí nos queda igual que la parte de acá, ¿no? Entonces vamos a rematar aquí, vamos a cortar y esta hebrita yo la voy a esconder entre el tejido, también con esta de acá. Así nos ha quedado ya rematado la parte de atrás, la parte de adelante, miren el interior. Ahora vamos a hacer unos últimos detalles que son los bolsillitos. Yo voy a hacer de color celeste, gris, que es este. Entonces ustedes si están haciendo el café tienen que hacer de color café. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para hacer los bolsillitos voy a hacer 10 cadenas y voy a hacer medios puntos altos empezando desde la tercera cadena desde el ganchillo. Eso quiere decir que nos va a salir 8 medios puntos altos. Entonces voy a primerito a tejer estos 8 medios puntos altos en las cadenitas. Miren, aquí ya tejí mis 8 medios puntos altos. Al final voy a hacer una y 2 cadenitas. Voy a girar mi tejido y voy a volver a tejer los 8 medios puntos altos. En total voy a hacer 3 vueltas más de altura. Con esta que hice serían 4. Voy a hacer 3 más de 8 medios puntos altos. Recuerden que al finalizar cada fila voy a levantar 2 cadenas y giro. Aquí ya terminé de hacer mis 3 filas adicionales, con la que inicié serían 4, ¿no? Y ahora voy a rematar, voy a hacer una cadenita y voy a cortar esta hebra así poquito. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, le cortan la hebra así poquito y luego estas 2 hebritas le pierden en el tejido. Vamos a hacer 2 de estos igualitos. Entonces, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 bolsillitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde aquí es visible, miren las cadenitas, eso voy a pegar o a coser en la parte de aquí, miren. Voy a pegarle, miren, aquí tiene esta cadenita y acá también, ¿no? Sería arriba de esta, ¿no? Entonces voy a pegarle y al filo de este de aquí, del cosido. Y ahí le voy a pegar o a coser. Y lo mismo voy a hacer el otro extremo de acá, ¿no? Que sería aquí. Arribita de esta de aquí, entonces, y al borde del cosido, y eso voy a hacer pegar o coser. Miren, así me quedó este lado. Tienen que coserle solo esta parte de aquí, obviamente tienen que dejarle abiertito aquí, ¿no? Como bolsillito mismo. Miren, así nos ha quedado los 2 bolsillitos pegados, nos quedó muy bonito así. Y bueno, así nos quedó el chalequito. Ahora vamos a dejarlo a un lado porque vamos a hacer otra pieza. Ahora vamos a hacer esta pieza de aquí, este cubrecabezas, este mantito de la parte de aquí. Bueno, yo le voy a hacer de los mismos colores que están aquí, ¿no? Color nuez. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Aquí ya realicé mi anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer una vuelta de aumentos, o sea, voy a hacer 6 aumentos. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminamos esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumentos, que es 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminamos de hacer nuestra última vuelta de aumentos y hasta ahí tenemos 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 5 vueltas de altura, pero vamos a hacer de medios puntos altos. Entonces vamos a hacer aquí una cadenita y vamos a tomar lazada. Así, miren. Y aquí ya hicimos mi primer punto, mi primer medio punto alto. Y así me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero voy a hacer medios puntos altos en cada punto, ¿no? En total me deben salir 54 medios puntos altos y voy a hacer 5 vueltas de altura. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a levantar 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Voy a girar el tejido y voy a tejer aquí 39 medios puntos altos. Solo 39. Entonces voy a hacer 39 medios puntos altos. Listo, aquí yo ya terminé de tejer mis 39 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Voy a girar de nuevo el tejido y voy a tejer estos 39 medios puntos altos y voy a hacer filas de altura. Y voy a hacer 4 filas de altura, ¿no? Adicional a esta. Voy a hacer 4 filas de 39 medios puntos altos. Que cada vez que giren van a levantar 2 cadenas. Aquí ya terminé de realizar mis 4 filas de altura. Ahora voy a hacer 2 cadenitas, voy a girar mi tejido y voy a hacer un aumento de medios puntos altos, ¿no? Recuerden, estamos haciendo medios puntos altos. Ahora voy a hacer 37 medios puntos altos y en el punto del final voy a hacer otro aumento. Aquí ya terminé de hacer al final mi aumentito y hasta ahí tengo 41 puntos, ¿no? Porque se me aumentaron 2 puntos. Ahora voy a hacer 4 filas de altura de 41 medios puntos altos. Recuerden que cada vez que giren hacen 2 cadenitas. Y ya terminé de hacer mis 4 filas de altura. Hice 2 cadenas al final. Voy a girar. Voy a hacer un aumento aquí. Un aumento de medios puntos altos, ¿no? Voy a tejer estos 39 medios puntos altos y al final me sobra un punto y voy a hacer otro aumento. Listo, aquí ya hice mi último aquí el aumento y hasta ahí tenemos 43 medios puntos. Ahora vamos a girar, vamos a hacer las 2 cadenitas, giramos y vamos a hacer 5 filas de altura de estos 43 medios puntos altos. Recuerden que cada vez que terminen una fila, hacen 2 cadenas para girar. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 5 filas de altura. Ahora voy a hacer esta última fila, voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Y voy a hacer de esta manera, ¿no?
No sé si ustedes miraron el video del ángel Gabriel, como hicimos las alas, más o menos es esa puntada. Bueno, vamos a hacer esta puntada distinta, ¿no? Vamos a coger la lazada, como que fuéramos a hacer los medios puntos, ¿no? Cogemos lazada, pero solo sacamos las dos primeras hebritas, ¿no? Cogemos lazada, ingresamos al siguiente punto sin saltarme ningún punto y saco 2. Y se me van acumulando aquí los puntos, ¿no? Solo saco 2. Cojo lazada y solamente tejo estos dos, este y este. Entonces cojo lazada y solo saco esos dos y me van quedando los puntitos. Así voy a ir haciendo por toda esta parte, acumulando los puntitos en la parte de acá. Voy sosteniendo con mi pulgar y así voy a hacer hasta el final, hasta llegar acá, y ya les indico cómo vamos retrocediendo. Miren, aquí ya llegué al final. Realmente son bastantes puntitos los que se acumulan. Bueno, hay que sostenerle bien. Y bueno, ahora vamos a ir retrocediendo para terminar esta fila. Entonces cogemos lazada y sacamos 2. Hacemos, o sea, lo contrario, ¿no? Cogemos lazada, así como hicimos las alitas del ángel, ¿se acuerdan? Y sacamos 2. Aquí ya se nos va aflojando, ¿no? Cogemos lazada y sacamos 2. Cogemos lazada y sacamos 2. Así vamos tejiendo de 2 en 2, miren. Tomamos siempre lazada para ir sacando los 2, miren. Solo saco 2, o sea, solo 2 de estos, ¿no? Tomo lazada y saco 2. Tomo lazada y saco 2. Y así voy a ir haciendo por todos estos puntitos que me quedaron. Es para darle al final un acabado distinto, ¿no? Si ustedes desean hacerle normalmente la última fila, pueden hacerlo con medios puntos altos como veníamos tejiendo, no hay problema. Entonces vamos a seguir tejiendo esta partecita de aquí, ¿no? Vamos a ir sacando de 2 en 2 hasta el final. Miren, cuando ya me quedan los dos, estos dos los tejo así de una. Y miren, así nos queda este acabado, queda un poquito distinto, diferente. Pero si ustedes le quieren hacer las vueltas de medios puntos, normalmente le pueden hacer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a seguir tejiendo sin cortar la hebra. Justamente nos queda así, miren, en el derecho, ¿no? Este es el derecho, miren. Este es el derecho, ¿no? Miren, acá está el revés. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a tejer aquí puntos bajos en este filo, solo hasta llegar a esta esquina de aquí. Aquí este marcador ya le vamos a sacar. Entonces vamos a llegar hasta esta esquina de aquí. Vamos a ir tejiendo puntos bajos, nada más, ¿no? Entonces aquí yo terminé, voy a levantar una cadenita nada más y voy a seguir tejiendo mis puntos bajos, miren. De esta manera me voy tomando en estos huequitos que quedan, miren, al terminar las vueltas, las filas, perdón, miren, aquí, voy aquí, aquí, aquí y así voy llegando hasta esta esquina. Esto, miren, así me quedó. Llegué hasta la esquina. Ahora en esta parte de aquí de la frente voy a hacer otra puntada. Entonces aquí voy a levantar, me voy a primero ingresar aquí en el primer punto, ¿no? Voy a hacer mi punto bajo y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas, y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Miren, así de esta manera. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y en el siguiente punto un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así voy a hacer esta puntada hasta llegar solamente aquí. Y luego acá pues continúo haciendo mis puntos bajos como hice en el lado de acá. Miren, así me quedó esta parte de aquí. Nos debe quedar así. Y aquí, como les decía, vamos tejiendo nuestros puntos bajos hasta acá al final. Bien, aquí ya terminé de hacer mis puntos bajos hasta el final. Y aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar mi hebra
para rematar. Y esta hebrita la voy a esconder. Miren, así nos queda ya esta parte de aquí, que ya estaría prácticamente terminada. Miren, así. Tienen que quedar igualitos los dos lados de esta parte. Bueno, vamos a hacer otra piecita más de esta parte ya. Hacer este cordoncito de la parte de aquí con este mismo color terracota. Eso voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora voy a tejer esos 5 puntos. Esto, miren, aquí yo ya tejí mis 5 puntos y nos vaya quedando así, ¿no? Recuerden mirar al derecho el tejido siempre, ¿no? Porque siempre tiende a hacerse al lado revés. Entonces ahora lo que voy a hacer básicamente son vueltas de altura. No voy a hacer aumentos ni disminuciones. Cuando son piezas chiquitas yo no les suelo poner el marcador, pero si ustedes desean ponerle, le pueden ir poniendo. Ahora hay dos opciones de hacer, ¿no? Ustedes van a contar por vueltas si es que ponen el marcador y van a hacer en total 50 vueltas de altura. O si no ponen el marcador y empiezan a tejer punto por punto, van a tejer 250 puntos bajos, ¿no? Entonces recuerden que aquí ya hicimos 5. Si ustedes, es como decir, ya está hecha la primera vuelta. Entonces vamos 6, 7 y así continuando hasta llegar a 250 puntos. O si ustedes ponen el marcador, van a hacer 50 vueltas, que a la final daría lo mismo. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 50 vueltas o mis 250 puntos, que es lo mismo. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a dejarle un pedacito nada más para poderle coser, unir con el otro extremo. Vamos a ensartar la aguja. Miren, aquí yo ya ensarté mi aguja, entonces voy a coser así. Este extremo con el otro. Entonces recuerden, aquí hay 5 puntos. Y acá igual, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir cogiendo un puntito de aquí. ¿Sí? Y luego un puntito de acá. Y así vamos a ir uniendo esta parte de aquí. Ahora un puntito de acá. Y un puntito de acá. Y vamos girando así el tejido para que nos quede igualito. Y así vamos a terminar de coser uniendo este arito. Sí, miren, nos quedó ya, le rematé, le perdí la aguja y nos queda así este arito. Bueno, así nos ha quedado las piezas que hemos tejido en este video, ¿no? Y bueno, y vamos a continuar tejiendo en el próximo video. No olvides de suscribirte, activar la campanita, poner un me gusta y compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.